¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sí, por fin vamos a hacer una tier list como han visto en el título del video. Muchas personas durante mucho tiempo me lo han estado pidiendo, pero creo que podríamos hacer una tomando en cuenta lo cambiante que ha sido el meta en todo este tiempo y cómo vamos a ver algunas unidades que tal vez en el pasado eran increíbles y ahora están un poquito F. Así que, sin más, empecemos. Bien, para hablar de las unidades o el tier de Saint Seiya Awakening Gods, esto es, para que se entienda, completamente subjetivo. Va a depender de cada persona la perspectiva que esa persona o la experiencia que esa persona ha tenido dentro del juego. Eso para que empecemos a tener o a entender los motivos. Muchas personas me lo han estado pidiendo, así que venga. Vamos a empezar lastimosamente descartando primero a las unidades que en un pasado fueron buenas y al día de hoy están un poquito F. Vamos a empezar con una unidad a la cual yo le tengo mucho cariño y es una unidad que definitivamente me hace acordar cuando gané Hamir allá por el 82 y que, claro, muchos no le tenían fe y yo lo seguí utilizando en un brillo lento hace, como les digo, hace bastante tiempo. En este caso, sí, para mí el señor sigue siendo bueno, el Afrodita RC, no tanto a los niveles actuales, voy a ser sincero, incluso lo estuve testeando, lo estuve probando y no me dio unos buenos resultados. El daño de las unidades viejas se queda muy por detrás. Hay algunas que han recibido ciertos bufeos. Lastimosamente el señor Afro no es una de esas. Así que para mí, digamos, podríamos considerarlo tal vez en un rango A. Esto lo vamos a ir modificando y por si acaso solamente vamos a hacer esta tier list de las unidades que son rango S y rango WS. Meter a las unidades A, hay muy pocas que despuntan y que yo considero buenas. Incluso las podría nombrar ahora, podríamos hablar de Misty, podríamos hablar por ahí de tanto en tanto de Jun. El Jun rango A me parece una buena unidad, rango A. El Algol por ahí a veces hace cosas interesantes. China, Ichi son los clásicos. Creo que no hay mucho que hablar con respecto a esos rangos. Bien, después tenemos al señor Ayakos. Ayakos para mí es, y siempre lo he dicho, uno de los mejores controles del juego. El hecho de que por uno de energía puedas exiliar a una unidad que cuando caiga pueda aturdir a varias, me parece rotísimo todavía a día de hoy. De hecho, la otra habilidad que quita daño, quita un montón de daño, dicho sea de paso. Es una de las unidades que más daño quita junto con Chijima, aunque en el caso de Chijima dura más en el tiempo. Lastimosamente a Yoros lo voy a poner en B porque es mi signo, pero esta es una unidad que ya no se usa. Sencillamente no tiene mucho peso. Y bueno, a ver, cuidado, que he estado jugando algunas estrategias, algunas alineaciones fuera del meta y Leo no es una mala unidad. A ver, no es el top 1 de la vida, pero lo considero incluso por encima del Afro RC, me parece que es algo obvio incluso. Hablando de unidades que están ahí, este Leo no es malo en algunas ocasiones muy específicas, sirviéndose de controles. Todavía a veces sorprende, pero de nuevo, el mismo argumento. Las unidades que son rango, o mejor dicho, viejas, lastimosamente se han quedado en un rango de daño bastante bajo. Albafika, lo siento por la gente que lo odie, pero para mí es casi tier 1. Casi. Es una gran unidad. No voy a decir con hype por la renacida, pero hay que ver si mantiene los armados cuando ya lo consiga. Aldebarán, oye, lo respeto mucho, más incluso que a Yoros, al menos dentro del juego. Es una unidad que todavía puede dar ciertas sorpresas. Hay personas que todavía no saben cómo jugar en contra o qué rayos hace el toro. Fue mi primer caballero ese, le guardo cierto cariño también, pero hay que ser honestos, todavía es más viable que el pobre de Ayoros, que te pide que haya muchos atacantes físicos y que se tiene que morir para devolverles el daño. Bueno, una locura. Bueno, esto creo que no tiene mucha discusión. Es muy probable que vean algunos caballeros o muchos personajes muy meta en el top 1, pero voy a intentar poner uno de cada uno. Para mí, el señor Toro, junto tal vez con Perséfone, son los mejores tanques dentro de Saint Seiya Awakening Gods. Al menos, de nuevo, como digo, para mí. Alon, bueno, con la renacida y tal vez podría escalar. En este momento para mí no es un tier 1 ni de casualidad. Está entre el tier 2 y el tier 3. Lo vamos a dejar en el 3 con opción a subir al 2 porque la renacida pinta muy bien. Oye, tal vez con la renacida después podríamos llegar al tier 1, pero estamos en este caso haciendo precisamente un tier de lo que en este momento tenemos dentro del servidor.
Bueno, Artemisa no es un misterio, sin ella no existe un metatipo. Es así de sencillo, no hay mucho que agregar realmente. Athena es una buena unidad, es un buen soporte, vamos a dejarlo al lado de Alma, aunque ha sido últimamente muy olvidada, la señora todavía mete buena presión. Bueno, hablando de gente que es realmente bestia, no lo voy a poner arriba, a pesar de que es uno de mis caballeros favoritos, porque me parece que hay otras unidades que tienen esa misma labor, no de revivir, sino de hacer aguantar al equipo, como por ejemplo el toro. Igual, vamos a ir viendo cómo lo modificamos, si es que al final hay algo que hacer. Bien, los hielitos, pues oye, un glorioso top 3 para una unidad que tiene 85 años, me parece que está bien. Todavía pone sus copitos y tal, podríamos bajarlo un poco si tomamos en cuenta al señor Camus Sapuri, pero digamos, cuando esta unidad está en el campo, lo único que busca hacer es dejar copos de hielo para que este señor haga la magia. El huevo, lastimosamente, tiene que ir muy arriba porque no solamente es control, también es reflejo de daño. Cuando se muere, los que tenían piecitos se congelan. La gente se olvida de esto, pero cuando lanzas la ejecución de Aurora definitiva, esta va a ser un daño adicional del 20% de todo lo que ha absorbido el huevo. Incluso podría terminar haciendo más daño que algunos atacantes. El pato es una unidad buena, bonita, barata, que por ahí te puede sacar alguna sonrisa dentro del juego. No está a la par, sobre todo de Alon. Me parece que Alon y este señor podrían estar incluso un poco más abajo. Pero bueno, mira, para ser justos vamos a ir bajándolo y después lo checamos. Bueno, Death Toll está utilizándose solamente para meter un beso. A él sí lo voy a dejar en el top 3. Si bien se juega incluso en Hamir, eso no significa que sea una unidad que por sí sola valga un montón. Uy, Doko lastimosamente, al igual que Aioros, tiene que cumplir muchas cosas para tener funcionalidad. Lo he estado probando incluso en el meta actual con los daños. Los dragones siguen haciendo un buen daño, pero es que hay que pararse de cabeza para conseguir eso lo antes posible. El otro Doko, bueno, es un Doko que te presta energía, que puede bufear. Es una unidad bastante buena, para mí es un tier 3. La exclamación para mí está en el famoso 2.5, si se podría decir, porque a día de hoy no tiene esa función de meter muchos ataques, de meter mucho daño, pero sí de darte supervivencia, y con este fixeo o bufeo que le hicieron de los dobles turnos, tiene mucho más peso que antes. Tal vez podría inclinarme a ponerle en el top 2, pero de momento lo vamos a dejar aquí hasta que terminemos de armar esta tier list. Ok, de los músicos, este señor es el que hace viable esa sinergia. No es una mala unidad, no creo que esté al rango de estos muchachos, no creo que esté al rango de la exclamación la pondría más arriba si va a ser este el sentido, pero bueno, mira, para que se haga justicia, en este caso el señor Farao no es de nuevo una mala unidad, pero no considero que sea súper necesaria para, por ejemplo, jugar con Orfeo. Algo curioso le sucede a Gestalt, que también es una muy buena unidad, pero debería enfocarse en ciertos equipos. Por eso, para mí es un tier 3. Después tenemos al Patriarca que, bueno, a ver, por ahí te saca una sonrisa, lo juegas con Defteros, lo aceleras, le prestas energía con Doko y pones la otra dimensión y tal vez ganas, pero poco más. Lo mismo me sucede con el Pato, una unidad que me parece muy buena, pero que digamos, a pesar, voy a ser honesto con ustedes, tengo una asignatura pendiente con él, tengo que terminar las estrellas y probarlo, porque también se supone ha tenido algunas modificaciones. Hay que ver si eso le da más sentido al personaje, pero de momento yo lo pondría en el tier 3. Hades va a ser lastimosamente algo triste de ver, pero es una unidad que, si bien puede ser viable, ojo, tal vez hago un video regresando a Hades al meta, porque lo puede hacer, se tiene que acompañar de algunas unidades en específico, y si tú las sacas de esas unidades, Hades no va a hacer mucho. Me explico. La clásica de jugar con Perséfone para que Perséfone robe vida y el eclipse también robe vida, y de paso que haces que Hades aguante para estar en el campo a ver ese eclipse, es algo bueno, interesante, pero si tú quitas a Perséfone de la ecuación, sencillamente deja de servir. Algo que en la parte de arriba no sucede. Si yo saco a los otros hielos de la ecuación, Camus sigue sirviendo. Esta señora es la que se necesita para el brillo o para jugar con un equipo rápido y jugando en modo caza. El toro entra en todo lado. Entonces, ese peso de Hades hace que lastimosamente se quede aquí abajo.
Hypnos todavía tiene cierta utilidad, siguen saliendo personajes que hacen cosas fuera de ronda, no se utiliza mucho, pero eso no significa que sea una mala unidad. El pollo está un poco más inclinado al PvE, lo estuve probando, el pollo hace mucho daño, es una de esas unidades que es vieja, pero hace un montón de daño y a mí me ha sorprendido a veces con la cantidad de daño que hace incluso con las quemaduras. Sin embargo, no creo que pueda escalar más porque sigue siendo una carga fuerte de RNG el hecho de a ver a quién rayos marca el señor. Lastimosamente lo voy a bajar un poco más al pobre Canon Dragón Marino porque su habilidad del triángulo y tal era interesante en su momento, pero ahora tiene evidentemente un reemplazo y es Pandora Comandante. Hace lo mismo básicamente, el daño que se hace a una unidad, a un objetivo en específico, después se reparte en todos y encima después Pandora empieza a ejecutar a la gente, algo que no hace lastimosamente el señor Dragón, que en su momento curiosidades se jugaba también con Hades en ese famoso equipo inframundo, como lo llamaban. Tenemos a Canon, que sigue siendo una bestia. Canon es top, no sé si top 1, yo lo dejo en el top 2 porque sigue siendo una unidad de papel, por más de que tú la armes incluso con algunos personajes que por ejemplo hagan, o mejor dicho, lo armes con algunos cosmos que hagan que no tengas tanto daño recibido. A día de hoy se están poniendo de moda los caballeros que hacen daño en masa. Tenemos a Manigoldo, Thanatos, incluso al propio Milo Divino que se está desempolvando. Y todos estos matan a Canon por más que se esconda. Entonces no es una unidad tan determinante como las otras tres para mí. Ok, Krishna, mira, este espacio de aquí no sé para qué es, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Oye, ¿ha tenido un fixeo? Venga, te lo dejo aquí al lado del dragón. Bien, Lune, me parece una gran unidad. No la pondría tan arriba al lado de Canon y los demás, aunque hace cosas únicas, También es verdad que algunos dirán, no, pero necesita de atacantes. A veces él es el atacante. Me cuesta poner abajo a Lune, Creo que a Lune lo vamos a poner en el top 2 de momento. De nuevo, tal vez terminando esto podemos checar y cambiar algunas cosas. Por ahí un Gestal más arriba, pero de momento vamos a dejarlo así. Bueno, de Pavo Real ni hablar. De Milo normal más de lo mismo. Mira, si quieres aquí, porque se puede usar en el sangrado y en el brillo. Y Milo Divino sí. Milo Divino sí tiene que estar arriba. Incluso he llegado a ver a Milos que ganan sin necesidad de que en el campo haya un brillo. Dato curioso, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Tenemos a Máscara de la Muerte, más de lo mismo. Mu, que bueno, cositas. Cuidado, Mew no lo voy a poner arriba, pero es una unidad que hay que considerar. Todos los que estén a partir del top 3 son unidades que se podrían considerar. En el rango A que tenemos aquí, hay algunas interesantes que todavía se podrían utilizar en alineaciones específicas, como es el caso de Camus Renacido o de Hades. Pero sí, para mí Mu no está tan abajo a pesar de todo. Ha llegado Jesucristo, muchachos, no hay nada que hacer. El mejor soporte del juego merece estar en el top 1. Es así. Ok, Orfeo, en el pasado lo habría puesto por aquí o por aquí, pero llámenme loco, pero a mí me gusta todo lo que estoy viendo de Orfeo, el rework, los cambios que ha habido en el meta y cómo está entrando, e invitan a jugar con él, a que te diviertas un rato con una unidad que es vieja y que sigue funcionando. No sé si al nivel de Caín, pero en un equipo específico o en alguna estrategia bien planteada, Orfeo puede ser determinante. Podríamos estar entre la línea del famoso 2.5, ¿no? De repente está aquí, pero entre esas líneas baila el señor Orfeo. Ok, la Pandora Comandante es una bestia. Podríamos, por temas de agresión, por la Renacida, ponerla en el top 1, porque hace cosas muy únicas. Es control, aumenta energía, te mata, te revienta todo en la cara. Es una unidad al fin y al cabo que termina haciendo su trabajo. Es curioso porque es una unidad que también tiene mucha supervivencia, precisamente por el propio escudo. La Pandora sentada no está mal. Todavía puede tener alguna tech oculta entre la hoja o puede ganar algunas partidas. Lo hemos visto incluso hasta en Hamir. Poseidón lastimosamente va a estar incluso por debajo, y miren que yo soy muy fanático de Poseidón, es mi dios favorito, va a estar muy por debajo incluso del pobre Hades.
es así, las cosas como son. Tienes que hacer 70 cosas para que más o menos valga la pena lanzar la ola. Al menos Hades necesita tiempo, él necesita tiempo y algo más todavía. Bueno, hablando de Hades y de Poseidón, pues Perséfone para mí es única en lo que hace. Yo sé que a algunos no les va a gustar, hay gente que detesta jugar contra Perséfone, pero las cosas como son. Este es el personaje que te pone un contador invisible en la partida, y si tú terminaste el tiempo sin matarla y sin matar a lo que necesitabas en el campo, acabas de perder la partida de manera silenciosa. Radamantis, bueno, este señor se usa en PvE, bueno, vamos a ponerlo arriba por el PvE. Saga, bueno, un poco más de lo mismo. Suikyo es una buena unidad. No considero que sea tan necesaria en el top 2. De hecho, se han llegado a ver brillos que han desplazado a Suikyo y han ganado sin ningún problema. De hecho, Milo Divino ahora está por encima de él. Y sí, literalmente también lo está en nuestra tier list. Evil Saga, lo he estado testeando, no lo veo tan mal, pero los gastos de energía, las unidades que se mueren y reviven y todo lo que significa hace que la estrategia de él no sea tan viable. Lo voy a dejar en el top 3 tomando en cuenta los personajes que están aquí, pero está un poquito más acá que aquí. Pero de nuevo, no es una mala unidad. Saori, pues más de lo mismo, ¿no? Tal vez podría quedarse en el top 3 también. Ni a balas va a entrar al top 2. Es una unidad que ha tenido ciertos beneficios tanto con su tankobon como con este tema de el rework entre comillas que ha habido con lo que significa la reencarnación. Pues no está mal, no está mal. Tenemos a Hashun, una unidad de soporte muy buena que casi está aquí, es muy buena y que a día de hoy sigue siendo counter de varias cosas. Bueno, el potro, bueno, cositas. Mira, esto sigue metiendo daño, la verdad, por eso no lo he puesto tan abajo, pero que te gaste 3 de energía, que después si es que matas se quede amarrándose ahí las zapatillas, las agujetas, pues es lamentable. Bien. Este señor, bueno, pues más de lo mismo, es un rango, ya no se ve ni en el brillo. Araya todavía tiene tirito, todavía tiene tirito. No lo estamos viendo tanto en el meta, pero mira, por respeto, yo creo que todavía tiene tirito. Shaka, bueno, hasta, bueno, cositas, iba a decir que hasta Smita hace lo mismo que él y por uno menos. Ciertamente no, pero bueno, por ahí van las ideas. El señor Minos, lo respeto, pero me cuesta poner en el mismo rango que Ayakos. No es una mala unidad para nada y se puede jugar competitivamente con él, pero respetando lo que tenemos en la tier list, vamos a dejarlo por ahí. Chijima, cuidado. Está a punto de, pero no. Se sigue quedando al lado de Shaka como buen Virgo y me parece una unidad que tiene muchas modalidades, te mete debuff, te puede meter mucho daño en el brillo, es una unidad buena. Bueno, este señor, como hace unos días estaba comentando con algunos amigos, tiene tal vez la mejor animación cuando lanza el zarabadazo, pero poco más. Ni hablar, Xion es una unidad muy buena. Lo dije cuando salió la renacida, la gente me llamó loco, entraba en el brillo lento de cabeza, generé un cáncer en la comunidad de la cual me siento orgulloso. Este señor da muchas resistencias, los escudos con los reflejos, incluso tienes que saber jugar en contra de esos reflejos. A veces la gente se olvida y termina suicidando a sus personajes. El dragón no es una mala unidad, no creo que esté en estos dos puestos, pero el dragón todavía es viable, aunque hay que banear cosas o esperar que el oponente no juegue ciertas cosas. Shura, bueno, pues más de lo mismo. Shura Sapuri sí que es bueno, no me animo a ponerlo arriba, aunque vamos a ser honestos, es un metajuego el que él te abre, bueno, un arquetipo el que él te abre, ¿no? Mira, vamos a ponerlo aquí como el representante del sangrado, vaya. Tenemos a Sasha, que es una gran unidad, de hecho está incluso por encima del señor Shura, pero de nuevo, no creo que pueda alcanzar a entrar hasta arriba, pero es una muy buena unidad con cosas diferentes que no hacen los otros. Kaiser de Leo, hermano, lo siento mucho, mira, no te pongo aquí porque he visto algunas cosas que, bueno, Poseidón no te va a hacer, ¿no? Alon me parece una gran unidad, de nuevo, no la pondré arriba, aunque según tu estrategia puede marcar un antes y un después. Es una muy buena unidad, pero creo que los que están arriba merecen una distinción adicional, definitivamente. Cagajo, buen atacante, mejor persona, en el equipo adecuado podría estar aquí, pero en líneas generales él solito no llega definitivamente. Después tenemos a la Pandora de los Canvas, que tal vez con la renacida escale un poco, no digo que no se use, de hecho personalmente yo la juego, pero creo que la podríamos dejar en el tier 3.
Bueno, lo mismo va a suceder con Camus, ¿no? Camus es una buena unidad hasta que le hacen objetivo a él, es de papel y se muere 3 veces antes de tocar el piso. Bueno, ni hablar del famoso Acaronte, que vamos a poner por aquí, creo que me parece que es más F que Kaiser incluso. Partita es una muy buena unidad, tiene que estar arriba. Es la máquina del taunteo. Te puede fastidiar o te puede jugar en contra y no tauntear, pero sigue siendo una unidad que, digamos, dentro de las que hacen este tipo de cosas es la mejor, porque Misty tiene que meter el básico y Cassius necesita cumplir ciertos requisitos de la vida de tus otras unidades. Manigold es una máquina, Manigold es una bestia, o sea, es así. Que el hombre te quite vida, porque la gente se olvida, pero Manigoldo también quita vida a las unidades enemigas. Que el hombre cure a tus unidades, que haga daño verdadero, que vaya estaqueando para ganar resistencias, para después detonarlo, para hacer un montón de daño y curar. O sea, es una locura de personaje. Y claro, como les decía, esta es la revancha de los que somos fanáticos de Poseidón. Evidentemente, Poseidón no va a estar arriba, pero oye, Serafina sí. No hay mucho que hablar de ella, es el control más rancio que hay dentro de Saint Seiya Awakening Gods y creo que va a serlo, no sé si decir por mucho tiempo, para siempre, pero apunta a eso, definitivamente. El pedos locos algunos van a decir que lo han armado y que la vez pasada vieron cómo se jugaba bastante en Papúa Nueva Guinea, pero la verdad es que si tenemos que armar algunas unidades, yo no recomendaría armar ese personaje. Lo mismo con Asmita. Asmita no es una mala unidad, podría entrar aquí. Creo que está por encima de los muchachos que están por aquí. Así que venga, Asmita, vamos a ser un poco más cordiales con él. Oneiros es una máquina, es una bestia. No está arriba, pero por poquito, por un pelo. Oneiros es una bestia. El gran problema que tiene Oneiros es que cuando hay algunos ataques que son o se dan fuera de ronda de manera simultánea, no tienes la capacidad de decisión y eso a veces te puede jugar en contra, como por ejemplo cuando hay un daño que se ejecuta en el campo de el señor Saga Sapuri, pero resulta que le has pegado al ñordo. Entonces claro, hay 2 daños fuera de ronda, el de Pandora y el de Saga, y tú no tienes la capacidad de decisión sobre a cuál van a marcar. El Cadenas es una buena unidad, no se utiliza tanto, pero para mí está por aquí, Se podría sacar sorpresas con él, aunque a día de hoy no se utilice tanto. Cardia, hermano, mira, Cardia le encantaba mucho a un amigo mío, pero las cosas como son, incluso creo que con la renacida y tal no se está viendo mucho. Vamos a poner un poco más arriba al señor Radamantis, que algunos no le tienen fe, no lo estoy poniendo tampoco aquí, pero es una unidad que hace buen daño, vamos a dejarlo ahí, hace buen daño. El tema es encontrarle el equipo y saber jugar con eso. Bueno, ni hablar de este señor, el que roba velocidades, el que desapareció. El que roba velocidades, el que pone daños, es una auténtica máquina. No lo pondré aquí arriba porque no es mi estilo de juego, pero estoy seguro que hay gente que aquí pondría todo el brillo. Pero sí, definitivamente, es una buena unidad. Y de hecho, tiene un cierto rol de soporte, entre comillas, porque termina robándole daño a la unidad enemiga que más ataque tiene. Estás nerfeando al atacante del oponente. Si te pones a pensar, eso hacen algunos debuffers sobre todo. Bien, tenemos a Saga Sapuri, que más de lo mismo, es una máquina, reparte los daños, permite que la señora Pandora brille como está brillando a día de hoy, es algo evidente. Después tenemos a Yoros Divino, que hay gente que dice, mira, una Yoros Divino, pide un deseo, pero cuidado, porque Yoros Divino es una unidad bastante interesante y yo he terminado incluso viendo diferencias de daño abismales en equipos donde está Yoros y en los que no. Me parece una buena unidad a día de hoy todavía, ¿ok? Bueno, ni hablar. Yo sé que hay gente que me va a odiar por esto, pero es uno de los mejores atacantes. Las cosas como son. Si no lo mataste, cagaste. Literal, me salió verso sin esfuerzo. Pero es que es así. Es así. Incluso las estrategias a veces giran en torno a cómo matamos al equipo sin tocar este heal, o cómo matamos a él y además matamos, por ejemplo, al señor Caín. Y así es la estrategia, lastimosamente. Sorrento, hermano, un saludito. Y bueno, tenemos aquí al acelerador de giles, que junto con Ichi merece un rango aceptable, porque él te permite ciertas estrategias y estructuras relevantes. Y bueno, tenemos al señor Asgard, que no creo para nada que esté en estos rangos bajos. Está dentro de este tier 3. Me está faltando una unidad que me parece que no he visto, que es Thanatos, porque a la hora que dije y hablé del mejor atacante o uno de los mejores atacantes, miren, aquí está, de Saint Seiya Awakening Gods, evidentemente no es Afrodita, es Thanatos.
Thanatos es el mejor atacante. Afrodita puede ser el segundo si quieren, pero Thanatos es el mejor atacante. Es definitivamente un dios que ha demostrado su valía con la renacida, sin la renacida, y lo va a seguir haciendo. Ya romper centrales es una locura, así que no hay mucho que hablar. Si me preguntan a mí, porque siempre me preguntan, Hisoka, recién estoy empezando, ¿qué debería armar primero? Es más, les voy a poner el orden de lo que yo considero en el top 1. O sea, lo top de lo recontra top. Para mí, este sería el orden del top 1. Para mí, el personaje que sí o sí tienes que armar. Podría haber un empate técnico entre Ofiuco y Serafina, pero es uno de los dos. Después sigue evidentemente Ofiuco, Thanatos, y después podría seguir el Toro, Camus, Artemisa, si es que te lo puedes permitir, con equipos de velocidad. La Pandora, lo mismo, el mismo argumento que con la Artemisa. Perséfone, Manigoldo y finalmente el Afro Divino, que no está en el top 2 porque el hombre voltea partidas. Y aquí estoy siendo muy objetivo porque a mí no me gusta Afro Divino, o al menos no me gusta esta estrategia donde cierran los ojos y pegamos y a chuparla.com, ¿no? Pero bueno, esto es, para los que siempre me están preguntando todos los días si Hisoka es una tier list, para mí estas serían las unidades que yo, al menos desde mi forma de juego o lo que yo entiendo del juego, son las que le recomendaría armar, ¿no? Saliendo del top 1, el top 2 me parece que es una muy buena inversión de tus recursos armar a cualquiera de estas unidades. Evidentemente hay algunas que se acompañan mejor con otras. Por ejemplo, no tiene sentido que armes a Defteros para acelerar cuando no tienes el personaje al cual estás calculando acelerar, por ejemplo. O por ejemplo, no tiene sentido que me intentes jugar o intentar armar como loco a una diosa Atena para generar toda la energía cuando no tienes armados atacantes. Claro, me van a decir algunos que no están a la altura de ese juego, porque eso ya pasó hace mucho tiempo, pero a día de hoy todavía hay muchachos que necesitan enfocar su cuenta, ¿ok? Entonces, el top 1 y el top 2 son unidades que yo recomendaría armar. Algunas del top 2 ya depende cómo esté tu cuenta, pero van por ahí. Después, hablar del top 3 es hablar de unidades que son útiles, que te pueden sacar partidas, pero que a día de hoy o necesitan algún cambio, como es por ejemplo el caso de Alon, que de nuevo, cuidado con esto, porque el señor todavía, o sea, la renacida está en veremos, todavía no ha llegado, no puedo opinar de lo que no ha llegado, pero es una buena unidad. Para mí es una buena unidad y se presta pues a eso, ¿no? Por ejemplo, hay veces que en el top 3 queda una unidad viva y gana las partidas, al mismo estilo de lo que hace el Afro, como es por ejemplo Suikyo. Resulta que sigue vivo, lanza la de 3 y gana, o una Pandora sentada bien puesta en una alineación, quitando los debuff, volviendo los positivos, curando todo y haciendo que ganes la partida. Claro, eso puede pasar, un Chijima que de repente le mete un debuff a Thanatos. Yo le gané una partida, no voy a decir el nombre de la persona porque tampoco la intención es estar aquí haciéndome el presumido, pero yo gané una partida con Chijima y con Asmita en una alineación, frenando precisamente ese equipo con Thanatos detonando todas las rondas. Se puede hacer, pero de nuevo, es muy específico y depende que se dé el escenario. Normalmente no es así. Ni hablar de los rango A. Si recomendaría armar alguno aquí, sería tal vez a Camus RC para que lo puedas usar con Camus Divino si es que ya lo tienes, o bueno, los muchachos del PvE, ¿no? Que serían el Pollo y bueno, Saga, que son unidades que, de nuevo, para PvE no están mal. El Pollo, de nuevo, sigo, a veces me da vueltas la cabeza y sigo pensando en esa unidad, porque el Pollo es una unidad que hace mucho daño. Sus números son increíbles, pero sigue siendo RNG, a veces no encaja, te obligas a jugar todo rápido, además del Pollo. De nuevo, es jodidamente rápido, pero lo que tendrías que hacer en tu alineación, y él hace un montón de daño. Me da a veces vueltas en la cabeza armar alineaciones. Digo, de repente si juego a China y acelero todo para que sí o sí se mueva mi alineación, pero es forzar una jugada, una estrategia, cuando a veces los otros sencillamente abren el brillo y a chuparla. Entonces es muy importante que se entienda eso. ¿Ok? Y bueno, ni hablar de los del rango B. Y en este caso hay aquí algunas honrosas excepciones que podríamos decir. Estos que están aquí no les hagan caso, son personajes repetidos. La Pandora de los Canvas también la teníamos por aquí. Sí, aquí está. No sé, de aquí como les dije, ¿no? Estoy poniéndolos aquí, pero son unidades que yo rescato. No significa que estén aquí, podrían estar más arriba, incluso que algunos personajes S o incluso doble S, pero personajes que yo rescato ya para terminar, si a alguien, si acaso les sirve de los rango A, hay algunas, evidentemente la utilidad de algunas no va a ser la misma que la de los otros,
pero son unidades que a día de hoy ciertas cosas te pueden dar. No vamos a ser mezquinos tampoco con ellos. Oye, no encuentro a... ¿Dónde está China? Bueno, para variar estoy ciego. Son unidades que, de nuevo, como les digo, te pueden sacar alguna tech oculta entre la hoja y es válido, pero no hay punto de comparación con algunas otras unidades. Aquí me está faltando Verónica, ¿verdad? No lo encuentro. Porque un Verónica armado con Thanatos, como les digo, en ciertas circunstancias te pueden dar ciertas cosas positivas, entre comillas. No lo encuentro o estoy ciego, que pueden ser las dos, ¿eh? No, creo que no está. Creo. Bueno, si Nietzsche lo encuentra, lo encierra con un círculo. Y si no está, oye, tan ciego no estoy. Bueno, muchachos, eso sería todo con respecto a los personajes o la tier list de Saint Seiya Awakening Gods, al menos la mía. Si alguien quiere que haga esto, lo más probable es que lo haga en un buen tiempo, que salgan unos 3 banners más, algún cosmos nuevos, un par de renacidas. Creo que valdría la pena, pero esta es la base de lo que yo considero y espero que les sirva. Como siempre les digo, cualquier duda o comentario, valga la redundancia, háganmelo saber abajo en los comentarios. Gracias como siempre a Nietzsche por editar estos videos, sobre todo este que está durando como media hora creo. Y sin más que agregar, muchachos, nos vemos en la próxima. Adiós.